por favor, me pueden confirmar si estamos por ahí bien. Bien. Lo que sí veo es que no se me ve la cámara, pero voy a tenerla que apagar de todas maneras porque siento que está un poco lento por aquí. A ver. Pero ya se inició la grabación, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? Yo acá veo que todavía da vueltas, pero quiero estar segura de que se ha iniciado la grabación para dar inicio, ¿sí? Sí, ya estoy unida a la sala, se me escucha, ¿verdad? A ver. Chicos, ¿me pueden confirmar si se me escucha? Buenas noches, Victoria. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya se inició la grabación? No lo veo muy claro por aquí. Sí, profesora, ya inició la grabación. Ah, ya está bien, muy bien. Entonces. Muchas gracias. Listo. A ver, chicos, hoy estamos entonces, muy buenas noches a todos los que nos estamos encontrando recién que están ingresando a esta sesión. Estamos hoy en la sesión 3, ¿verdad? Del curso asistente de planillas y recursos humanos. Una vez más, la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estoy acompañándolos en el transcurso de estas sesiones en vivo. Hemos visto ya algunos fundamentos de las planillas, ¿verdad? De los recursos humanos también, considerando que el curso de asistente de planillas y recursos humanos realiza dos funciones principales y dentro de ellas algunas labores específicas, ¿verdad? Realiza el área o bueno, la labor de gestión de planillas y también, por otro lado, la labor de gestión de recursos humanos. Podría ser que en una sola área se realicen ambas labores y que ustedes les especifiquen una función específica, ¿cierto? Entonces, y dentro de ello hay una labor bastante importante que es la de gestión de personal, que se ve especialmente en recursos humanos, y es lo que hemos visto en la sesión 2. Hemos hablado de reclutamiento, del desarrollo del personal, del crecimiento de la empresa. Hemos hablado mucho de la inducción y del onboarding, ¿verdad? Que son dos palabras un tanto distintas. Hoy vamos a ver algún manejo de software de planillas, sabiendo que es muy, muy diverso, a veces muchos de ellos personalizados incluso para cada tipo de empresa, ¿no? Entonces veremos algunos y hablaremos también de uno de ellos que es vital para toda institución, además de tener alguno personalizado, tiene que tener uno también de reporte hacia la entidad superior, ¿no? La que ve el cumplimiento de las planillas, que en el Perú vamos a ver cómo se llama también ella y que en sus países, en los países vecinos, es muy, muy similar a lo que se realiza también acá. ¿Qué nos dice Mary Kay? Mary Kay, por ahí algunos habrán escuchado hablar de ella. Mary Kay nos dice, los clientes no son lo primero, dice. Lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes, ¿no? Es muy cierto lo que dice, ¿no? No es tanto como que está restando la importancia a los clientes, porque de ellos vivimos, ¿no? En toda empresa vivimos de la participación de los clientes, ¿cierto? Inclusive no solo clientes, sino de personas que nos miran, que miran lo que estamos haciendo, que nos siguen, ¿verdad? Y ellas también tienen una parte muy importante en el desarrollo de una empresa, porque a veces no solo compran, pero por lo menos nos recomiendan, ¿no? O por ahí visualizan lo que vamos haciendo y esto levanta también la publicidad de la empresa, el conocimiento de ella misma, ¿no? Pero hay que cuidar, menciona ella, especialmente a los empleados. ¿Por qué?
porque ellos son los que tienen el vínculo directo con nuestra empresa. Hola, Mel, no me digas. Pero no se está compartiendo la pantalla. Wow, ya. Voy a darle, si se salió seguramente. Muchas gracias. Okay. Sí, no. Ya, chicos, sí, gracias GCAP que me comunica todo esto. Y es bueno para poder corregir, ¿cierto? No se estaba compartiendo, chicos, ¿no? Ya, estábamos justamente en esto, yo les había mostrado solo lo que habíamos hecho, los temas que habíamos visto las sesiones anteriores. Y estábamos viendo este mensajito que yo les estaba leyendo, lo que nos dice Mary Kay, ¿no? Este material de todas maneras lo van a poder ver cuando GCAP lo tenga, seguramente ahora que acabo la clase. Los clientes no son lo primero, decía ella, lo primero son los clientes. De hecho, que las clientes, la que te había dicho, que tienen una participación muy importante, es vital para la supervivencia de la empresa, ¿no? Pero tenemos, y ella le resalta importancia, nos dice que tenemos que cuidar de nuestros empleados. ¿Por qué? Porque ellos están muchas veces vinculados directamente con los clientes y tenemos que cuidarlos a ellos para que justamente puedan transmitir este cuidado también con los clientes, ¿cierto? Entonces, por ahí no podemos restarle importancia al tratamiento que tenemos que darle a los empleados. Ahora, ¿qué participación tenemos nosotros como asistentes de planillas y recursos humanos? Porque estamos justamente gestionando algo que es vital para ellos, su remuneración. Entonces, tenemos que cuidar esa remuneración que llegue con el cálculo correcto, ¿cierto? Y esta es una de las mayores preocupaciones por los empleados que a veces calculamos bien, pero si no entiende una planilla, si no entiende, en este caso su boleta, porque ellos no visualizan toda la planilla, ellos ven su boleta de pago y tiene que coincidir con eh, con el ingreso de su dinero a sus cuentas, ¿no? Porque hoy, bueno, todo es bancarizado, ingresan a sus cuentas también, ¿no? Entonces tiene que coincidir. Y aparte de esto, la boleta tiene que estar clara para ellos, ¿no? Sabemos que legalmente tiene una estructura esta boleta. No podemos variarla, no podemos hacerla al total entendimiento del empleado, ¿no? Que muchas veces, y ha ocurrido bastantes veces, muy frecuente, es que el empleado crea que le están descontando el aporte por salud, ¿verdad? Y, y comúnmente no lo es. ¿Por qué digo comúnmente? Porque hay una parte, cuando es el pago con el salud, eso lo paga enteramente el empleador, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un trabajador que tiene una EPS, ¿no? Esta es una prestación de servicios privados. Tiene una aportación, la empresa de todas maneras paga un porcentaje a la salud porque no pierde totalmente su atención en salud, pero también hay una parte que pagarle a la aseguradora privada y esta parte sí es compartida. Se le descuenta un poco al trabajador y otra parte lo aporta la empresa, ¿cierto? El empleador en este caso, ¿no? Entonces, es esa parte que a veces los deja confundidos, ¿no? Pero como se maneja en función a porcentajes, para ellos tiene que estar clarísimo esto. Y esta es la responsabilidad del área de planillas, quien tiene que a cada momento estar elaborando de repente algún tipo de infografía, algún tipo de video explicativo, algún tipo de manual, algo que les facilite el entendimiento de su boleta de pago, ¿no? Bueno, frente a todo esto, pues sabemos que el trabajar, hacer cálculos es muy delicado, ¿cierto? No podemos hacerlo manualmente. Procuremos no hacer estas cosas manualmente. Utilicemos los dispositivos que tenemos, las herramientas que tenemos. Es cierto que muchas veces las empresas tienen sus propios sistemas de planillas personalizados. Sí, esto sí, y inclusive la institución pública también lo tiene. Entonces, existen entonces sistemas privados de planilla, existen sistemas públicos de planillas, sí, que todo el Estado, en este caso todo el Estado peruano maneja uno solo, ¿no? Y también tenemos que deberle cumplimiento, porque a pesar de tener el personalizado, tenemos que cumplir, en este caso, con el reporte de planillas, en este caso nuestro fiscalizador en Perú, que es la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Por qué?
porque tiene que estar claro también nuestros impuestos, nuestros tributos, ¿no? Que en este caso lo gestiona la SUNAT. Y es por eso que también existe la gestión de planillas vinculada con registro y con el PDT Plan, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy. Ahora, veamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos del sistema público? En este caso, ay, ahí se me movió un poco, pero vamos a explicarlo esta parte un poquito, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hablamos del sistema de planilla público o del sistema de los grandes sistemas públicos en este caso, de la institución pública? A ver, ¿de qué estamos hablando ahí? Los sistemas públicos del Estado son, como les digo, para todos igual, ¿no? Son todos aquellos que tienen por objetivo, pues, regular el buen uso y el buen manejo de los recursos públicos, ¿verdad? Todo lo que estamos dentro de una institución pública trabajando, yo trabajo en una institución pública, como les digo, es educativa, tecnológica, a nivel superior, ¿no? Todos somos conscientes de que somos servidores públicos y que tenemos que utilizar de manera coherente los recursos que nos brinda, ¿no? Con un sistema público, bueno, en este caso, en una institución pública, no cobramos directamente en mano el dinero por el servicio, ¿no? Hay tasas que se pagan, que bueno, algunos servicios se tienen que pagar, ¿no? Y se paga una tasa que va directamente el dinero a las cuentas del ministerio, del sector que tiene a cargo. Por ejemplo, el de nosotros, que es educativo, pues va al Ministerio de Educación, ¿no? Y se establece un número de cuenta para fondos del instituto, en este caso para el que yo trabajo, ¿no? Bueno, es así. Pero no es que vaya directamente, no es que la tesorera, porque no existe un área de finanzas, ¿no? No existe un área de finanzas en mi institución, existe un área de tesorería. ¿Qué hace tesorería? Tesorería gestiona que ese voucher que fue ingresado a la cuenta vaya direccionado hacia el concepto que está pagando, ¿verdad? Entonces gestiona esto, pero no podemos, ni la tesorera ni el director general de mi institución, puede ver el movimiento exacto que se está realizando en esa cuenta, porque pertenece al Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué es lo que hace los ministerios a través del Poder Ejecutivo en este caso? Crea sistemas administrativos de control, ¿no? En este caso, pues está a cargo de la Contraloría General de la República, ¿no? Ahora, estos sistemas son como los que ustedes ven en este informativo. Existe el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Ustedes están vinculados a la parte de planillas y recursos humanos. Entonces sabrán y tendrán que entender que existe un sistema administrativo de estos recursos humanos, de la gestión de recursos humanos. Y este se va a encargar justamente de velar por la política general del Estado respecto al servicio civil, a la gestión de recursos humanos, a la rectoría que ejerce, en este caso, la Autoridad Nacional de Servir, que es del servicio civil, que se llama Servir. Así se llama esta autoridad que gestiona, es la Autoridad Nacional que gestiona el servicio público. Es decir, este sistema administrativo de gestión de recursos humanos gestiona la administración pública, gestiona a las personas, a los colaboradores, a los trabajadores que están vinculados a una institución pública, no solo institución pública. ¿Qué más? Existe el sistema administrativo de abastecimiento, quien se encarga de la política nacional para relacionada en este caso con todo lo que necesite una institución pública, en este caso bienes materiales, por ahí algunas herramientas que puedan necesitar, y gestiona la obtención de estas necesidades materiales, ¿no? ¿Y cómo? Por ejemplo, se necesitan uniformes, pues no va a Gamarra y los compra, no va a unas costureras, ¿no? O coge a algunos empleados de ahí, tampoco. Se tiene que gestionar a través del organismo rector que se llama Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCSE. OCSE es la que gestiona todas las contrataciones del Estado, por más mínima que sea. Un poco de repente de lejía, de mascarillas. Eso no se puede comprar en la esquina ni en la farmacia así a libre albedrío. Se tiene que gestionar a través de OCSE, quien, bueno, lanza licitación, ¿no? Entonces, de esta manera se gestiona el abastecimiento, ¿no?
Esto es también para todas las personas que trabajan en la institución. Ojo, me estoy enfocando en la institución pública, ¿ya? Luego también existe, y acá nos vamos vinculando ya con planilla, el sistema administrativo de presupuesto público, quien se encarga de conducir el proceso de elaboración, de la gestión, de la evaluación incluso presupuestaria en todas las entidades del sector público. Esta rectoría, ¿quién la ejerce? La Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Así se llama, ¿no? Entonces, siempre notarán que está vinculado con más el Ministerio de Economía, ¿no? Y allí también se elaboran los presupuestos donde se incluye cuánto se va a pagar por planilla, ¿no? Entonces necesitamos, y esto, bueno, los presupuestos se realizan un año antes. Y al realizar un año antes, y por eso es que les decía que todos los servidores públicos no ganamos por horas extras. No recibimos una prestación económica por horas extras. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Estado y eso es una injusticia más. Bueno, si lo vemos con nuestros ojos, sí, ¿no? A través de nuestra visualización como empleados, pues sí, porque a veces parece injusto, ¿no? Entonces, por qué, cuál es la razón principal por qué la empresa pública la institución pública no puede pagar horas extras? Porque los presupuestos se manejan un año antes y no puedo prever fácilmente, porque se podría hacer un proyectado, pero no se puede prever. ¿Por qué? Porque si se hace un proyectado, hay personas que podrían superar estas horas extras y podrían quedarse sin pagar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí hay muchas leyes que están queriendo cambiar para por lo menos tener las horas extras, pero tener un tope, ¿no? Ganar un tope en algún momento, pero bueno, por lo pronto no se puede hacer porque no hay manera de presagiarlo esto, porque la distribución del presupuesto se hace un año antes. Entonces, ¿qué se hace en contrapartida? Se generan retribuciones con tiempos de descanso, ¿no? Con días que no venga laboral, por compensación, eso se llama compensación de horas extras que se hizo, ¿no? Bueno, este es el presupuesto que se maneja y que de hecho que está vinculado con la parte de planillas. Sistema de administrativo de tesorería, es el responsable de administrar los fondos públicos en todas las entidades del Estado a nivel nacional, y su rectoría está en la Dirección Nacional de Tesoro Público, que también está vinculado con el Ministerio de Economía y Finanzas en nuestro país. Y así hay varios, ¿no? Varios. Sistema administrativo de planeamiento estratégico es el que ve justamente los pormenores para lograr estabilizar o, bueno, clarificar los objetivos estratégicos que están justamente vinculados a largo plazo, ¿no? Y de hecho que es una ley de planeamiento estratégico que se da y que se está cada vez involucrando cada vez más en la institución pública, ¿no? Entonces, y tenemos esta parte importante también, el sistema administrativo de contabilidad, que se encarga de organizar estos procedimientos contables con las entidades para poder por ahí gestionar, en este caso, también administrar el dinero, ¿no? Y gestionar también las partes de impuestos también que se pagan, ¿no? Bueno, ¿de quién? También de la entidad pública. ¿Quién la dirige? ¿Quién está como rectoría? Pues la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que así se llama, ¿no? Y siempre también vinculada con el Ministerio de Economía. Bueno, esto, ¿por qué nos sirve? Porque sabemos que el Estado también tiene planilla que cumplir. El Estado también tiene que pagar salud, en este caso los sistemas de salud, ¿cierto? EPS, pues no existe por aquí en muchas entidades públicas, ¿no? Bueno, y así tenemos muchos más de modernización de la gestión pública, de la administración de control también, ¿no? Ahora, en una de ellas se refiere al módulo especial de planillas, ¿no? De planillas específicamente, ¿no? ¿Cuáles de ellas es? Es la que habla de recursos humanos y habla de tesorería. Tesorería específicamente es la que puede ver el sistema que pueda gestionar específicamente esta parte, sobre todo las de pago, ¿no? Y lo ve a través del módulo, que se llama así, el módulo del MCPP, que le llamamos nosotros, el módulo de control de personal y planillas, que va a estar incluido dentro de un sistema de administración financiera que le llamamos Sistema Integrado de Administración Financiera, que es el CIAF,
chicos. Pueden tomar nota ahorita, aunque de todas maneras va a estar en su material, ¿sí? Pero para que puedan seguir lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos diciendo, vamos a hablar del MCPP, que es el módulo de control de personal de planillas, que está integrado dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera, que es el SIAF, ¿no? Hay cursos enteros de SIAF, ¿verdad? Que de SIGA también, que son los dos vinculados con la parte de tesorería. Bueno, las funciones principales van a ser pues el registro de personal, la elaboración propia de las planillas y el control y seguimiento para hacer justamente el cumplimiento adecuado de estas planillas que se tienen que informar de todas maneras también al Estado, ¿no? Y se realizan por ahí reportes y consultas, se generan algunos hojas de supervisión también, ¿no? Y nos permite mantener un sistema así, nos va a permitir tener una eficiencia administrativa, ¿no? Justamente por los reportes roja de manera automática. Además, porque nos va a permitir, en este caso, cumplir con la transparencia, ¿no? La transparencia sabemos que es una ley vinculada muchas veces con la parte pública, mucho más todavía, porque es quien más le debemos a este cumplimiento. Entonces, a través de estos reportes automáticos podemos sacar y ya mostrarnos transparentemente los procesos que se está haciendo en relación a gestión de personal y planillas, ¿no? ¿Qué más? Uno de los objetivos principales es contar con una información estandarizada, es decir, para todos, de los ingresos de personal, de las pensiones y de los ingresos de los beneficiarios también, ¿no? Entonces, hay que hacer siempre para esto una implementación de su uso, y para esto hay muchas capacitaciones que se realizan la misma institución. Cuando uno se involucra en la institución pública y te estás involucrándote en el área de tesorería o en el área de planillas, específicamente si trabajas de repente en el sector del gobierno central, ahí sí, pero en gobierno local o en los gobiernos ejecutores, en las unidades ejecutoras, ahí sí no, porque ahí sí no gestionas la planilla necesariamente, como la mía es una unidad ejecutora, es una institución pública, y solo tenemos para la parte personal un control de personal, quien controla sus entradas y salidas y elabora un control de las tardanzas, de las faltas, ¿no? Eso sí. Y se lleva a la unidad, en este caso la dirección regional, quien sí tiene su oficina de planillas. Esto es con respecto, ojo, al trabajo que se hace en la institución pública, que de hecho que es muy parecido pues a lo que se hace en la institución privada, ¿verdad? Bueno, este módulo, de hecho, el MCCP, está conectado con el SIAF, como les había dicho, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera. Y esta es parte del módulo general de tesorería. Por eso es que es importante realzar el antecedente que les he mostrado de que cómo se forman los diferentes sistemas administrativos del Estado, ¿no? Bueno, para la gestión de planillas tenemos que considerar, chicos, aquí muchas normas legales, ¿no? En las que estamos involucrados. De hecho, tenemos una, que es una de las más recientes, 2021, quien lanza los lineamientos para la gestión de las planillas de pago, para la presentación de las boletas en las entidades del sector público, ¿no? Y en base a estas, también se pide la adecuación de las instituciones privadas. ¿Por qué? Porque la boleta es única para todos. Lo que puede personalizar una institución privada es, por ejemplo, el logo, es la presentación, algún mensaje adicional, pero la estructura es para todos iguales, que de hecho lo vamos a ver en adelante, ¿no? El MCPP, y aquí les dejo la definición, es un sistema integrado de administración, es un módulo que pertenece al sistema integrado de administración financiera. Y es lo que decía, va a estar en su material aquí, ¿no? Y en el cual pues se van a registrar todas las altas, las bajas de personal en el sector público en este caso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué características principales? En este módulo se registran los datos personales de los trabajadores. Se registran sus datos laborales también. Es decir, por cuánto tiempo está contratado, cuántas horas debe trabajar, de qué hora a qué hora, su horario, ¿no? Sus datos bancarios también. Por eso es que dentro de la ética en la que hemos hablado en la sesión primera, ¿no? Hemos hablado mucho de que dentro del área de, como asistentes ustedes de planilla y recursos humanos, van a tener muchos datos confidenciales y sensibles que no deben ser difundidos.
En la ficha del personal van a tener datos bancarios del trabajador, van a tener sus correos electrónicos personales, van a tener sus teléfonos personales, y esto tiene que ser muy cuidado. Incluso van a tener que generar en esta parte de la oficina, generar pues algunas claves de acceso para ciertas personas que sí podrían estar autorizadas para esto, ¿no? Tenemos que pensar también en la migración de planillas mensuales de remuneraciones, pensiones, beneficiarios oficiales y otros, ¿no? Es decir, que algunas de ellas van a tener que ser trasladadas a ciertos sistemas. Ojo, que el sistema de planilla de la institución pública les libera un poco la publicación en el sistema fiscalizador, ¿no? En cambio, la institución privada sí puede tener su sistema privado de planillas, su sistema personalizado, pero tiene que, de todas maneras, rendir cuentas a la SUNAT, ¿cierto? Bueno, entonces, las validaciones de estas bases de datos de los servidores públicos me permiten, este sistema me va a permitir validarlos con datos de RENIEC, ¿no? Y datos bancarios en las cuentas siempre del Banco de la Nación, porque todos los haberes, todos los sueldos se pagan a través del Banco de la Nación, ¿no? Algunos, y en algunas veces, en algunos casos, en algunos gobiernos, sobre todo gobierno central y algunos gobiernos locales, pueden incluir algunas entidades bancarias como convenio privadas, ¿no? Pero la gran mayoría estamos, pues yo estoy vinculado con el Banco de la Nación, ¿no? Porque es ahí donde sí o sí llegan mis saberes. Los datos laborales de beneficiarios y judiciales se registran por situación laboral, o sea, va a depender de qué tipo de situación laboral tiene el trabajador, ¿no? Y esto puede estar vinculado con sus contratos. No por ser institución pública todos tienen el mismo tipo de contrato. Dentro de la institución pública también hay una diversidad de tipos de contratos, ¿no? Bueno, ¿qué grandes ventajas tiene el sistema? Uno les había dicho que está vinculado con RENIEC, entonces yo no tengo que digitar los nombres, ¿no? Y puedo estar visualizando su ficha, puedo tener su ficha donde el trabajador pone sus nombres y sus apellidos, pero siempre va acompañado quizá de una copia de DNI, o lo ingreso en mi sistema y allí me entero realmente cuáles son nombres o cuáles son sus nombres y apellidos legales. Y a veces ya inclusive RENIEC nos dice que ya no debemos pedir copia de DNI, ¿no? Ya debemos pedir porque los sistemas públicos, la mayoría, ya tienen vinculación con RENIEC. Entonces uno pone su DNI y automáticamente salen los datos de RENIEC. Entonces ya no debo pedir copia de DNI, dicen, ¿no? Pero algunos todavía tenemos esas dificultades, ¿no? Nuestro sistema, que está todavía instalado desde 2020, es un sistema de matrículas, a veces pasa en muy pocos casos que ponemos el número de DNI, nos está jalando el apellido de casada de una mujer cuando quizá ya gestionó a tener su apellido de soltera, o viceversa, ¿no? O pasa que algunos menores de edad todavía están con el apellido de la madre cuando tardíamente fueron reconocidos por el padre y recién pues todavía no se actualiza en nuestro sistema, ¿no? Entonces por ahí hay esas dificultades y sí pues nosotros todavía pedimos copia de DNI, ¿no? Pero ¿qué pasa si trabajas en un gobierno central, ¿no? Que está vinculado con algún ministerio directamente? Ellos sí tienen el sistema directo de este sistema que le estoy hablando, donde se maneja directamente la planilla, y ellos sí están vinculados con RENIEC. Entonces ellos no tienen por qué pedir copia de DNI, solo de repente para algún legajo especial, sí, pero si no, no hay necesidad. Y pasa a veces que, y desde ahí se tienen que fijar ustedes, que reciben una ficha del trabajador que a veces lo llenan a mano, ¿no? Ya. Y a veces están poniendo sus nombres, por ejemplo, yo soy Sabi Angélica Vaca Contreras. Ustedes verán que yo coloco la Angélica con tilde, porque así figura mi partida de nacimiento. Pero si yo escribo todo en mayúsculas, tengo que escribirlo tal cual está en mi documento nacional de identidad, que es el DNI. Y en mi documento nacional de identidad no están las tildes, ¿no? Entonces, cuando escribo con mayúsculas, tengo que escribir sin tildes, y cuando escribo con minúsculas, lo escribo de acuerdo a mi partida de nacimiento, ¿no? Entonces, y pasa que a veces por ejemplo, los trabajadores que todavía tienen a sus padres con ellos, ¿no? Y de repente son de una edad avanzada, ¿no? Y ustedes son los que llenan los datos suyos y los datos de sus padres, ¿no? Y los llenan en una ficha que les dan cuando ingresan a un trabajo de manera
quizá física, ¿no? Bueno, lo escriben a mano y de pronto su mamá, siempre toda la vida le han dicho Ana Sánchez Valverde, ¿no? Y de pronto descubren que su mamá no se llama Ana, sino que se llama Carmen. Y lo descubren cuando tienen su documento de identidad. Y ha pasado, ustedes dirán, no, eso es imposible, porque mi mamá yo sé su edad. Bueno, si son hijos que están constantemente manejando los documentos de identidad de sus padres, sí, pero hay casos en los que no es hijos que no están manejando, y yo los he visto, ¿no? He visto chicos en la institución que tienen 20 y tantos años y vienen a matricularse, tienen que poner a veces los datos de sus padres en algunos casos y ponen otro nombre, ¿no? Y casualmente porque a veces tienen un nombre, los padres a veces tienen un nombre de bautizo y otro nombre legal, ¿no? Y a veces se les acostumbra a llamarse con el nombre del bautizo y no termina siendo el nombre legal. Por eso es que sirve mucho más contar con copias de DNI para los que no tenemos validación de RENIEC, ¿no? Entonces, y esto pues evita muchas confusiones y facilita pues no estar escribiendo tal cual lo entendemos, ¿no? Porque pasa a veces también que entendemos que un nombre se escribe Michael como Michael y de pronto se escribe M-A-I-C-O-L, Michael, ¿no? Entonces es mejor visualizar directamente el documento de identidad. Cada uno de los sistemas que tenemos, que ustedes habrán visto, varios se interrelacionan. Los que más es el CIAF, el que pertenece a la unidad ejecutora, que es en el caso de nosotros que somos la institución ejecutora, ¿no? Y los módulos administrativos generales. Entonces, todos están interrelacionados. Y cada vez están haciéndose mucho más sistemas que se interrelacionan con estos para llegar finalmente al 100% de digitalización, ¿no? La institución pública estamos camino a esto. No tenemos la totalidad, pero sí estamos bastante encaminados, ¿no? Uno de los grandes objetivos es contar con información justamente estandarizada, ¿no? Hoy en el Perú, por ejemplo, tenemos, se llamaba antes el CertiJoven, donde tenía los datos penales, algunos tenían antecedentes penales, figura ahí. Tiene una parte donde va a figurar, en algunos figura, en otros no, se está actualizando, los datos de experiencia laboral, los datos de experiencia formativa también, y de pronto también se creó después el CertiAdulto, porque se tuvo la necesidad también que el adulto lo tenga, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a unificar. Y hoy tenemos el SUI, ¿no? El CUI, el CUI. Tenemos, y se llama el Certificado Único Laboral, ¿no? El CUI. Bueno, esto sí centraliza todo. Todavía no tiene toda la información que se necesita, pero estamos preparándonos para eso, estamos llegando poco a poco a esto, ¿no? Y por eso es que se necesita contar con varios sistemas que se interrelacionan, y entre ellos el de planilla, que va al final ser la evidencia del trabajo de una persona y va a ser como parte de su currículum un certificado único laboral, ¿no? Entonces eso es lo que se intenta tener, ¿no? Estos aquí de fondo tienen algunos ejemplos de boleta, pero de hecho que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, entonces los ingresos, ¿a qué se consideran los ingresos de un trabajador? Uno es el ingreso que viene por contrato, que se llama el ingreso de personal. Los aportes del Estado que da, ¿no? El Estado a veces da ciertos beneficios, por ejemplo, en nuestros casos, con tipo de contratación que tengo yo, no nos ponen el aumento de sueldo, sino nos pone la RD que indica como beneficio hasta que se pueda actualizar un nuevo contrato, ¿no? Entonces, en ese momento sí existe ya una homologación de los haberes, ¿no? Pero por lo pronto figuran nada más los aumentos como beneficios adicionales permanentes, ¿no? ¿Qué más? Las pensiones también, ¿no? Las pensiones para las personas que ya están jubiladas y no reciben un aporte como persona activa, ¿no? Sino como jubilado, ¿no? Los gastos por encargo también pueden estar en una planilla, pueden estar dentro de un ingreso también, ¿no? Algunos de los datos de los ingresos son computables y otros no. También vamos a ver eso, ¿no? Los gastos por encargo, ¿qué pasa? Cuando a veces te pagan viáticos, te pagan alguna subvención especial por asistir a un lugar, bueno, esto va también dentro de tu boleta, ¿no? El ingreso de personal, entonces, son las contraprestaciones en dinero permanentes o periódicas también, algunas excepcionales ocasionales, ¿no? Que se dan en el sector público al personal activo, ¿ya? Ojo, el ingreso personal se considera
el ingreso de la persona activa. Las pensiones sí son prestaciones económicas periódicas y permanentes, mes a mes, ¿no? Y sirven para afrontar riesgos de vejez y de incapacidad, que se lo gana el trabajador cuando llega a la edad de jubilación, ¿no? En este caso es un ingreso mensual de personas que ya no están activas, ¿no? En la empresa. Ingresos de beneficiarios es la contraprestación que reciben en este caso los practicantes, por ejemplo, de las modalidades formativas laborales, ¿no? Ustedes dirán, ¿los practicantes también se pagan? Sí, hay una modalidad de prácticas que debería entrar en planilla. Es cierto que a veces la informalidad hace que existan practicantes y que no ingresen en una planilla y por lo tanto muchas veces no reciben la bonificación necesaria, ¿no? Y tampoco pues reciben a veces la prestación de salud que se le pide. Los internos, por ejemplo, los internados que se realizan cuando son los estudiantes de salud, ¿no? Los profesionales en salud, y tienen algunos de ellos reciben un beneficio económico, otros no. Por ejemplo, en nuestro Perú, los que hacen el llamado SERUM, ¿no? Que es un servicio al Estado que hacen por un año para después tener el permiso de trabajar en una institución pública. Lo realizan todos los que están vinculados con los profesionales de la salud, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? Ellos reciben un beneficio económico, porque así se le llama, reciben un beneficio económico, no se llama sueldo, reciben un beneficio económico los que hacen su SERUM en provincia, y los que lo hacen en Lima no reciben nada, ¿no? Así es. Bueno, la ventaja es que ellos no trabajan 8 horas diarias, ni trabajo de lunes a viernes tampoco, ¿no? Son 18 horas semanales que les piden y no reciben ninguna bonificación en Lima, en provincia sí, ¿no? ¿Qué más? Planilla de pago. ¿Qué es una planilla de pago? La planilla de pago no es un documento que se visualiza a todos los empleadores, ojo, no, a menos que cuando el empleador lo decide y diga, bueno, yo le muestro, ¿no? Pero la planilla es un documento que se utiliza internamente dentro de la institución, ¿no? Y tiene sí una estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque en ella va, bueno, hay un encabezado que se pone como el logo de la empresa, el pliego, el nombre de la entidad, el nombre del empleador, el número de RUC, ¿no? La denominación de la planilla, ¿cómo se llama esta planilla? Puede ser planilla de pensionistas, puede ser una planilla de beneficiarios, puede ser una planilla de practicantes o planilla de trabajadores regulares, ¿no? Que es la que más vamos a ver. Dentro de esa estructura también tiene que estar, pues, los datos de los trabajadores, ¿no? Su documento nacional de identidad, apellidos y nombre, la fecha en que ingresó, si es una planilla de pensionistas, la fecha en que egresó también, el régimen de pensión que ha elegido, porque ojo, el trabajador es el que elige su régimen de pensión. La empresa no puede imponer, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ah? La empresa, yo he escuchado de varias empresas en que las que les dice, yo trabajo con Integra, yo trabajo con tal o cual, con Prima, yo trabajo con tal prestadora de régimen de pensión. No, cada uno elige libremente, ¿ya? La administradora de pensión en este caso. Hay códigos adicionales que se pueden utilizar, el CUPS todavía para algunos casos se usa, fracción y tipo de pensión, de repente el código de repente del sistema de régimen laboral también, porque los regímenes laborales están definidos en nuestro país por número de ley, ¿no? El cargo que ocupa, la jornada laboral, el horario de trabajo obligado para ese trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una planilla de prácticas, pues no tiene la obligatoriedad de estar las 8 horas, puede estar 6 horas, 4 horas, dependiendo lo convenido, ¿no? El año, la fecha, la hora, el correlativo, la planilla tiene que tener una codificación correlativa. Bueno, hoy si la realizamos a través de sistemas digitales, pues solita se genera, ¿no? Una meta presupuestal, esto es ya para institución pública que sí, pues tiene que tener una meta presupuestal, ¿no? El total ingreso, los aportes, el total aportes que lo vamos a ver, de hecho, que hemos mencionado que voy a proporcionarles un Excel para esto en la penúltima última sesión, no recuerdo, en una de ellas en la que vamos a trabajar ya cálculos, ¿no? Luego, la boleta, y aquí está, la boleta tiene una estructura, de hecho que lo puedo hacer en forma horizontal, vertical, ¿no? Pero sí, lo importante es que tiene que tener el contenido de la boleta sí tiene que ser igual para todos. La forma, la distribución puede variar, pero sí el contenido no, la estructura no.
¿ya? Bueno, pero básicamente contiene ingresos del personal. ¿Qué más contiene? Los descuentos al trabajador, las deducciones, ¿no? A los que se hace efecto para los ingresos de los servidores, es decir, los porcentajes que se va aplicando para cada caso, pensionistas o beneficiarios también, ¿no? Y así como también los aportes de las entidades públicas en su condición de empleador de corresponder, ¿no? ¿Por qué? Porque hay parte en la que paga el empleador, pero se pone también en la boleta para que el trabajador tenga comprobante de pago de que se realizó. Es decir, por ejemplo, y elijo yo mi sistema nacional de pensiones que se realiza a través de la AFP Integra. Pues ahí tiene que figurar qué porcentaje me descontó, porque eso sí lo pago el empleado, me descontó para que lo trasladen a Integra. Y ese es mi comprobante de pago. Aquí está, a mí me descontaron. Y si yo voy y pido, no me llega mi estado de cuenta al siguiente mes del pago de la AFP Integra a mi correo electrónico, pues hay sanción, ¿no? ¿Por qué? Porque si no me llega es porque la empresa no lo pagó. Pero por último, puedo primero gestionarlo a mi empresa y decir, mira, en mi estado de cuenta de Integra no me está llegando. Ha pasado algo, hay una confusión. Y ellos me pueden decir, mientras tanto, le puedo decir a la AFP, aquí está mi comprobante de pago, por favor, revísenlo, ¿no? Y por ahí veré quién se ha equivocado, ¿no? O capaz de repente ha habido casos en los que un trabajador cambió de una empresa a otra y le descontaron por un lado y el otro lado también, ¿no? Por eso es importantísimo contar con esta boleta y guardarla. Ojo, no siempre va a ser un papel, la mayoría ahora está trabajando con correos electrónicos, con intranet o con algún software que el mismo trabajador puede descargar, ¿no? Entonces necesitamos guardar esta boleta. Diría que para toda la vida, incluso hasta la jubilación, ¿no? Entonces, manejen por ahí bien sus archivos para que puedan guardarlo. Inclusive la empresa tiene la obligatoriedad también de custodiar esto. ¿Por qué? Porque el trabajador en cualquier momento puede pedir una copia de sus boletas, ¿no? Justo en la etapa de su jubilación, algo no le cuadró o algo no se informó bien, lo puede solicitar a la empresa. Ojo con esto, ¿ya? Pero de igual modo, como hace las declaraciones a la superintendencia, entonces también hay una manera de tenerlo a través de ella. Bueno, entonces también un ejemplo de boleta, por acá indican las partes esenciales de cada una de ellas. Esta, por ejemplo, yo la entiendo mejor cuando se realiza una de manera horizontal, porque se visualiza en 3 cuerpos los ingresos, los descuentos al trabajador y los aportes que realiza la empresa, ¿no? Entonces, de esta manera puedo ver, esto paga la empresa, esto me descuentan a mí y esto es lo que ingresa bruto, ¿no? Entonces, para mí le da mejor visualización, ¿no? Bueno, la boleta es un documento que de hecho que se entrega mensualmente. No hay manera de que, uy, te lo debo, te lo voy a dar otro mes. La obligatoriedad es entregarlo de manera mensual. Por lo tanto, mi cierre de planilla tiene que ser a tiempo. Si mi declaración mensual la tengo que hacer de acuerdo a mi DNI, me toca reportar hasta el 15 de cada mes, estamos julio, tengo hasta el 15 de agosto para informar julio, ¿voy a esperar 14 de agosto? No, ¿verdad? Si yo estoy cerrando planilla el 31 de julio, ¿por qué no gestionarlo un 1 de agosto y el 2 la entrego? Por ahí hago revisiones, bueno, ya, si tengo mucho personal, bueno, ya pues lo entrego el 3, ¿no? Pero siempre tengo un plazo límite, ojo con los calendarios, ¿ya? Bueno, el proceso de registro básicamente es para, ay, quiero ver acá un poco esto de acá que no se está maximizando, ¿listo? Ya, el proceso sigue un paso por paso. De hecho que el sistema es muy amigable, me invita primero a hacer algunas configuraciones, ¿no? Por lógica, tengo que ingresar datos del trabajador, ¿cierto? Entonces hay que ingresar todos sus datos en la parte de configuración, ¿no? Y luego hay que pedir, bueno, hay que configurar también fechas para poder cerrar planilla, ¿no? Y luego comenzar bueno, si ya ingresé el sueldo base, ingresé los porcentajes que debe descontarse, ingresé cuánto cuesta también una hora extra, ¿no? Entonces lo demás va a ser cosas que nos van a pedir el mismo sistema de
por trabajador, cuántas horas extras uso, o qué días. Además, si este sistema está vinculado con su horario de entrada y de salida, entonces ya vas a ver qué días llegó tarde, qué día no asistió, y si tengo justificación de inasistencia, pues hay que subirlo también al sistema para que me lo justifique y me salga automático el reporte de la planilla, ¿cierto? Es lo que necesito tenerlo, pero lo tengo que tener siempre ordenado y actualizado, ¿ya? ¿Qué más? A ver, el T-registro, y esta parte es lo más importante porque ya es el cumplimiento de los entes fiscalizadores, ¿no? Ingresar al T-registro, que es justamente el lugar donde registro la información laboral de mis empleadores, es lo que le decía yo, que es la obligatoriedad que tiene toda empresa de, a pesar de tener un sistema privado de planillas, tiene que ingresarlo aquí de manera resumida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ahora los sistemas privados de planilla? Se generan personalizados para la empresa, pero les permite tener reportes que van a poderlos ingresar directamente a T-Registra, ¿no? Si los tienen, bueno, ahora la mayoría privado lo tiene ya casi lo más ordenado posible, lo más parecido a lo que tienen que reportar en T-Registra y PDT Plan. Plan significa planilla mensual, ¿no? Porque de eso se trata. Damos cumplimiento, en este caso, al decreto supremo que se creó desde 2007 por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y sabemos que tenemos que publicar en esto, en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Finalmente, hay una estructura que tenemos que dar, que justamente es el PDT, ¿no? El PDT, que es el reporte que hacemos, el programa de declaración telemática que le llamamos, dentro del sistema, ¿no? Que se hace en el PDT Plan, en este caso, en la publicación que se hace cada mes sobre el cumplimiento de la publicación del registro de planillas, ¿no? A ver, algo importante, chicos, GCAP les invita a que tengan su certificación a través de ellos. Todas las sesiones verán ustedes que son totalmente de libre acceso, gratuitas, ¿no? Y sin condiciones. Ustedes pueden ingresar a todas las sesiones de manera libre, ¿no? Pero pueden aprovechar la oportunidad que GCAP les da para obtener un certificado avalado por este aval internacional que tienen ellos, que es Google Workspace for Education. Pueden separar un certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Esta promoción, ojo, está válida solo hasta el 15 de julio. Así que aprovechen ya para que sean un profesional altamente competitivo en este mercado laboral que les pide cada vez más una certificación que evidencie lo aprendido, ¿verdad? Así que comuníquense con los administradores de GCAP que los tienen en los grupos de WhatsApp, ¿ya? Bueno, PLAMA, entonces, una de las características principales es que contiene información establecida legalmente. Entonces, les va a permitir a ustedes dar cumplimiento fiel a este ente fiscalizador que mes a mes lo tienen que hacer, sí o sí, porque, ojo, el no cumplimiento trae multas, ¿no? Trae sanciones muchas veces que pueden ser graves, ¿no? ¿Y cuál es la facilidad que tiene en este caso la ciudad para esto? ¿Por qué lo pide? Porque de esta manera puede gestionar también las retenciones del impuesto a la renta, tanto de quinta como cuarta categoría, ¿no? Vamos a ver por ahí de qué se trata la quinta y cuarta categoría, de hecho, en una siguiente sesión cuando veamos los diferentes tipos de contratos, los diferentes regímenes laborales, ¿no? Porque quinta y cuarta categoría se refieren a trabajadores, pero uno de ellos es dependiente y el otro es independiente. Ojo, ¿ya? Entonces por ahí lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Qué más? Te registra, ya, te registra, también permite gestionar las contribuciones a e-salud, ¿no? E-salud, de hecho, es la contribución que se da por atención médica, ¿no? Que todos los trabajadores tienen derecho a tenerla, ¿no? Ahora, hay quienes, de hecho, en la parte privada sí necesitan informar lo que se aporta a la empresa privada de atención de salud, ¿no? Pero no por eso dejan de pagar a salud. Ojo, salud es una entidad que están obligadas todas las instituciones privadas y públicas a realizar, ¿no? Si además quieren darle un seguro privado, pues sí, van a tener la oportunidad de pagarle menos a salud, menos porcentaje, ¿no? Se da un pequeño porcentaje porque se tiene que velar por algunas atenciones más complejas, ¿no? Que tiene que traer, por ejemplo,
sabemos pues que tenemos muchas clínicas que son especialistas en niños, por ejemplo, pero hay muchas subespecialidades que no las tienen las instituciones privadas, o si las hay, tenemos clínicas grandes también que ahora las tienen, pero son demasiado caras, ¿no? Tienen precios muy elevados que a veces no todos los trabajadores van a poder acceder a estos. Sin embargo, sí se tiene que velar por la atención de los hijos, ¿no? En cambio, las especialidades para adultos sí existe un poco más, ¿no? Un poco más. Entonces, por ahí podría verse. Pero también hay atenciones que en el sistema de salud lo tienen mucho más subespecializado y son más económicos. Entonces, por ahí hay decisiones que a veces el trabajador lo podemos tener entre la espada y la pared para pensar en que, a dónde va, a salud o a su institución privada, ¿no? Sabemos que más van a elegir su institución privada, ¿no? Porque es la que tiene un copago menor y pueden atenderse mucho mejor, ¿no? Con menor espera, ¿no? Pero en eso pasa, por ejemplo, y pasó, ¿no? Sí, pues les voy a contar un chiquito nada más. Mi nieto tuvo una enfermedad muy rara, que gracias a Dios no afectó los órganos, pero estuvo a punto de afectar varios órganos y fue muy rara realmente, ¿no? Y se vinculó junto con el COVID, ¿no? Hay una enfermedad que hace de que tus defensas actúen así de rápido, ¿no? Para defender tu cuerpo contra algo que lo está atacando, que en este caso es el COVID. Y actuó inflamando bueno, gran parte de sus vasos sanguíneos. Y sabemos que tenemos vasos sanguíneos al terminar toda nuestra piel también, ¿no? Entonces inflama toda la piel y se convierte en la apariencia de un niño como quemado, ¿no? Y sí, y ese es el síndrome de Kawasaki, una enfermedad muy rara, ¿no? Y para esto, pues, lo primero que corrimos nosotros, lo primero que teníamos era salud a la mano. Y menos mal que cayó ahí, porque ahí existían las subespecialidades para atender este tipo de enfermedad rara, porque así se llama, enfermedad rara, enfermedad huérfana, ¿no? Y su institución privada, que también nos comunicamos con él porque tenía EPS, nos dijo, es lo mejor que pudieron hacer, ir allí, porque nosotros no tenemos a los subespecialistas, inclusive la medicina no la tenemos que pedir. Y cada dosis, 1.200 soles, ¿no? En cambio, de salud gestionaba a través de sus diferentes correos a todos los especialistas de todo el Perú para conseguir la medicina, ¿no? Y las consiguieron. Si no la conseguían, en este caso la EPS tenía que conseguirla, no importa el precio económico para ellos, de 1.200 soles cada dosis, ¿no? Ya tenía que recibir 3 dosis cada día, ¿no? Fue terrible esos días, pero le salvó la vida de salud, ¿no? Algunos dicen, bueno, salud no, que no hay buena atención, sí, pero para estas cosas que son raras o para niños, en las subespecialidades, sí actúan de inmediato, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos pues Rebagliati para esto que son los que tienen más sus especialidades, ¿no? Bueno, entonces no se deja desamparado al trabajador con la no atención en salud, nunca, siempre va a tener su salud ahí latente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la parte de pensiones? Es libre, como les había dicho, el trabajador es libre de elegir. Ojo con esto, no podemos coaccionar, ni podemos influenciar, ¿ya? Ojo con eso, porque hay varias empresas que tienen hasta vínculo directo con alguna de ellas y se basan en las comisiones que puedan recibir, y no, por ahí hay que tener mucho cuidado, eso también cabe siempre posibilidad de denuncias, así que hay que cuidar mucho esta parte, ¿no? El trabajador primero debe elegir entre tener un sistema privado de pensiones o un sistema nacional de pensiones. En Perú estoy hablando, y seguramente en también otros países latinoamericanos como nosotros, es muy parecido, ¿no? Entonces, primero elige eso. ¿Quieres privado o quieres del Estado? ¿No? El sistema nacional. Vamos a ver más adelante cuáles son las grandes ventajas entre uno y otro. Porque, ojo, sí hay una cierta ventaja en la ONP, que es el Sistema Nacional de Pensiones, Organismo Nacional Provisional, que le llamamos nosotros, ¿no? Elige eso primero. Y una vez que elige entre uno y otro, por ejemplo, elige la ONP, que es el Sistema Nacional de Pensiones, bueno, se queda con... El aporte es el mismo para los dos. La diferencia son unos pequeños décimas de porcentaje, ¿no? La ONP, listo. Pero ¿qué pasa si elige la AFP? ¿No? Si la administradora de fondos de pensiones privadas, si elige esta, ahí sí tiene para elegir
algunas empresas en particular. Tegra, Prima, Habitat, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, puede elegir una de esas. También los porcentajes van por ahí. Las comisiones son las pequeñas diferencias, ¿no? Y elige esto. Y una vez que dice, bueno, informa dentro de su ficha de trabajador y se hacen las gestiones para que se inicie la cobranza el siguiente mes, ¿cierto? Entonces, esto es importante contar cuando voy a declarar, porque sé, por eso que esos datos en un inicio son importantes tenerlos, ¿cierto? Son las retenciones que se le dan. Ahora, dentro del tipo de documentos que se acreditan, está validado en el Perú, está considerado el Documento Nacional de Identidad Peruano, que es el llamado DNI. Por ahora existe el DNI electrónico, pero no es de total obligatoriedad. Se sigue utilizando y validando el DNI azul, ¿no? Para los extranjeros está en la mayoría de los casos el carnet de extranjería, para algunos casos legales, pero para el caso de planilla se acepta todavía el pasaporte, para algunos tipos de trabajo también, algunos lamentablemente no les aceptan el pasaporte y les aceptan el PPT, pero en la mayoría de los casos se le acepta el carnet de extranjería, ¿no? Eso sí es innegable, nadie le niega el carnet de extranjería, pero sí para algunos tipos de empresas sí les pueden negar el presentar el pasaporte, ¿no? Para algunos casos sí se pide el carnet de extranjería necesariamente, pero bueno, también está el pasaporte o el PPT también, ¿no? El empleador, bueno, sabemos que el empleador, clarísimo, puede ser una persona natural, ¿no? Puede ser una persona unipersonal, puede ser, y sería mucho mejor, una persona jurídica o una sociedad irregular o de hecho, ¿no? Cooperativa de trabajadores también, una institución privada, puede ser, o pública en muchos casos, ¿no? En ambos casos hay personería jurídica y hay personería, en este caso persona natural, en el sector público no lo hay, ¿no? Porque no existe alguna persona natural que sea dueño de una institución pública, eso sí no la hay. Así que ahí siempre hay personería jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La personería jurídica no es una persona natural como nosotros, ¿no? No es una persona con hueso y pellejo como nosotros. Es una entidad organizada que ya está incluso registrada como empresa, como entidad reguladora, bueno, como entidad nacional o privada o empresa, dentro de los sistemas de registro para ellas. En este caso, SUNARP, ¿no? Registros públicos, tiene que estar ahí. Así sea sin fines de lucro, también tiene que estar registrada en ella, ¿no? Y para esto, pues, la primera identificación para una personería jurídica va a ser el número, en este caso, el registro único de contribuyente, que es el RUC para nosotros, ¿no? ¿Una persona natural puede ser empleadora? Sí, puede ser empleadora en algunos casos cuando en este caso la pequeña empresa, el pequeño emprendimiento pertenezca a una persona natural. Esta no, va a tener límites en ciertas contrataciones, va a tener límites para generar una planilla, ¿no? Pero sí tiene obligatoriedad de tener una planilla mínima de trabajadores, ¿no? El pensionista, pues les había dicho que es la persona que está jubilada, que ha cesado o que tiene una invalidez que ya no le va a permitir trabajar y goza también de algún ingreso económico mensual, ¿cierto? Y goza también de la atención permanente en salud, ¿no? La persona de formación laboral, les he dicho que es una persona natural con un trabajo eventual que reciben algunos sí y otros no, alguna remuneración económica, ¿no? Personal de terceros, y aquí es donde no necesariamente ellos entran a planilla, pero sí hay parte de ellos que sí se tiene que declarar. ¿Por qué? Porque el personal de tercero no tiene necesariamente un vínculo de contratación directa con la empresa o con la institución pública también. Estos incluso no se deben a un horario de ingreso y salida específico, ¿no? Al menos que la labor, el contrato, sea muy especial. Así que por ahí hay esta salvedad, ¿no? Pero sí tienen información que poner. Por ejemplo, cuando el personal tiene algún tipo de trabajo de riesgo, pues sí hay que informar su SSTR y esto se informa a través de PLAME también, ¿no? Y para esto previamente lo tengo que tener en registro, pero es un registro especial, no con tipo de contrato, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber para eso? Que hay plazos, que les había dicho que terminan según el número último de RUC, ¿no?
Luego, para cuando ingresemos a la gestión de planillas de registro, siempre vamos a tener que contar primero con un RUC. Ingresamos con el RUC a este registro de empleador, que a veces se lo van a confiar a ustedes, la empresa se le puede confiar el usuario y la contraseña, ¿no? Para ingresar con número de RUC. Le damos alta y empezamos a registrar los datos necesarios, en este caso del empleador, ¿no? Si ustedes están a cargo de la empresa les ha dado que ustedes lo registren, ustedes son la persona de confianza que ingresar los datos, pues tendrán la responsabilidad de hacerlo en base a documentos que ya les hayan alcanzado previamente, ¿no? Entonces, existe aquí algunos despliegue de menús que se pueden dar para poder ingresar cada uno de los datos. Es muy amigable, es muy sencillo. Por ejemplo, tipo de empleador, sector privado, sector público. Y se despliega esta flechita y sale cualquiera de las opciones. Todo está basado en opciones y los datos que ingresen acá no los van a ingresar ustedes a memoria porque le dijeron, es porque ya les van a dar una información para completar aquí, ¿no? Luego ya van los datos laborales, es decir, ya por trabajador comienzan a ingresar sus datos. Verán ustedes que hay un tipo de régimen laboral, ¿no? Es tipo de contratación que se le hace también a los trabajadores. El tipo de ocupación que realiza, que está codificado. Cada tipo de trabajo que realiza un trabajador está codificado. Por eso que ustedes ven acá, nombre, artista comercial, y su código 27002, ¿no? Y así, cada uno son simplemente menús desplegables para poder elegir, opciones desplegables en este caso, ¿no? Bueno, los sistemas privados, como les había dicho, existen un sinnúmero de ellos, cada uno contiene sus propios desarrollos personalizados para las empresas y la gran ventaja es que propone una gestión fácil para poder generar justamente archivos que se necesitan para informar al PLAME y también a la FPNet, porque también tenemos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy necesario que ustedes tomen en cuenta. De hecho, que para cada uno de estos existen manuales, pues, ¿no? Entonces, por ahí continuemos que sean. Lo más importante de este curso, chicos, y que ahí tenemos que pelarle así mucho el ojo, como dije yo, es en la parte donde vamos a trabajar la parte de cálculo, ¿ya? Específicamente a planillas. Así que nos vemos a ver en la siguiente sesión con el tema. Vamos a que lo vean ustedes mismos aquí, o le hacen la captura para que se recuerden, aunque este material va a estar hoy. Retenciones laborales, ¿ya? Así que ahí ya vamos a empezar con algunos cálculos. Retenciones laborales, entonces nos vemos en la sesión 4. Hoy estamos jueves, nos vemos el día sábado, ¿sí? Hasta el sábado entonces, chicos. Que les vaya muy bien.